Founders and Tips y hoy entrevistamos a Rubén Ferreiro, CEO del grupo Bitco, que incluye, entre otras empresas, la agencia de Elogia. Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos podrías contar un poco tu trayectoria profesional que habías hecho antes de fundar Elogia? Y bueno, ¿qué roles has ocupado dentro del grupo Bitco y Elogia? Bueno, pues yo llegué a todo esto un poco casi por casualidad. Yo estudié economía en Santiago. Cuando terminé la carrera, estudié también economía también sin una vocación especial, ¿no? Un poco, ¿sabes? Casi era una opción que tenía disponible, que era multidisciplinar, ¿no? Los que estudiamos económicas y tal, valemos básicamente para cualquier cosa, ¿no? Y cuando terminé la carrera estaba en plena burbuja tecnológica, ¿no? Entonces estaba era el 99, el mercado .com eclosionando, parecía que todo lo que tenía que ver con Internet iba a ser la panacea antes de explotar la burbuja, ¿no? Entonces estudié un máster en el único máster, la primera edición y última que hubo en la Universidad de Santiago, que era un máster en comercio electrónico, en el año 2000. Y a partir de ahí, cuando terminé, entré en una pequeña consultora de desarrollos web y en esa consultora, pues, bueno, identifiqué una necesidad, porque nosotros habíamos desarrollado un software para un medio de comunicación que lo que hacía era intercambiar banners entre diferentes portales, un poco simulando los ad servers que había. Había ad servers gratuitos, pero no tenían la funcionalidad de servir flash. Bueno, en base a la tecnología que vi allí, empecé a ver modelos de negocio que había de redes publicitarias, en su momento DoubleClick, después el negocio de Adlink, pues había muchas redes en su momento, que lo que habían era aglutinar el inventario de muchos espacios y comercializarlo. Eran exclusivistas de espacio publicitario en Internet. Y se me ocurrió montar eso en Galicia, es decir, yo estaba en este momento allí en Vigo y aglutiné el inventario de todos los espacios no vendidos en Galicia, de la Voz de Galicia, el Correo Gallego, el Faro de Vigo, la región, o sea, todas las principales cabeceras de tal, que ellos individualmente de aquella no se autocomercializaban. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo de comercialización, aglutinamos todo ese inventario, desduplicamos y lo comercializamos. Y ahí nació Galicia Banner, que fue mi primer proyecto emprendedor. Bueno, eso evolucionó más como una agencia de medios más que una red exclusivista, en el sentido de que a la medida de que íbamos generando ingresos suficientes, el negocio funcionaba muy bien, pues los grandes medios no iban renovando el contrato de comercialización. Entonces el primero que se fue por la Voz de Galicia, después el Faro de Vigo, etc. Y la agencia evolucionó más como una agencia de medios, porque los anunciantes que le vendíamos no solo estar en esos espacios, empezaron a demandarnos, oye, estar en Google, estar en Terra, estar en otros medios, ¿no? Campañas verticales, y empezamos a crecer como una agencia de medios digital, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, el año 2007 ya, en este estamos hablando del año 2001, en 2007 pues integré la compañía en el grupo Elogia. En su momento era el grupo Elogia, era la agencia Elogia que venía de la parte de Permission Email Marketing, de una base de datos que se había creado en el año 99 en Barcelona, eso evolucionó a Elogia, y en el año 2007 la fusioné con Elogia. Y entonces pues pertenezco al grupo y desde el año hace 2 años, finales del año 2014, finales del año 2013, el principal CEO y principal accionista de la compañía, que era Enrique Aparici, sale de la compañía y yo me quedo como presidente y máximo accionista del grupo Bitco, ¿no? Que es un poco el germen de esa evolución de Logia. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años Elogia? Porque de empresa un poco más de lo que dices tú, de gestión de medios, permiso marketing que tenía con su permiso, ahora un foco mucho más orientado a e-commerce. ¿Ha habido una evolución, una adaptación al mercado? ¿Cómo ha sido, o ha sido una visión estratégica? Al final, bueno, hay parte estratégica y hay parte de casualidad, como en todos los negocios, ¿no? Y de circunstancias que tienes a lo largo del recorrido, ¿no? Nosotros hay algo que marca un poco un punto de inflexión en la agencia, que es Privalia, ¿no? Nosotros éramos una agencia y es un poco, pues, casualidad. Uno de los socios de Logia, que era Rubén Aparici, había estudiado con José Manuel Villanueva, uno de los fundadores de Privalia. Y en el año 2006, cuando José Manuel y Lucas arrancan Privalia, pues José Manuel encuentra a Rubén Aparici en una farmacia y, bueno, pues oye, habían estudiado en SADE juntos, oye, ¿qué haces? ¿Qué no haces? Tal, no sé qué. Entonces José Manuel le cuenta un poco la idea que tenía de Privalia, ¿no? Entonces, de aquella uno de los productos que nosotros tenemos, que seguimos teniendo, que era uno de los productos originales de la compañía, era con su permiso, que era una base de datos a nosotros que le enviábamos ofertas diarias. Entonces, eso tenía mucho que ver con la parte
de modelo de negocio de Primalia, es decir, yo consigo ofertas, capto una base de datos y envío todos los días emails a esa base de datos, ¿no? Entonces, nosotros que entendíamos de email marketing, entendemos de captar a los usuarios, José Manuel vio que podíamos ser un partner perfecto para ayudarle en esa parte, en la parte más de push, ¿vale? En la parte de, yo una vez capto las ofertas, envío todos los días emails a esa base de datos para conseguir que... Y empezamos a trabajar para ellos. Y bueno, yo creo que eso nos dio un posicionamiento muy específico de e-commerce. Posteriormente, ya en el año 2010, 2011, nos dimos cuenta que en base a eso nos empezaban a venir la mayoría de los clientes que teníamos, ya no eran genéricos de entorno digital, sino que eran específicos de e-commerce, y empezamos a decir, es que nosotros somos una agencia de que nuestro diferencial no es el digital ya, es el e-commerce, es decir, somos una agencia especializada en marketing para e-commerce, y es un poco nuestro posicionamiento y nuestro claim ahora, ¿no? O sea, yo siempre digo que al final podemos tener clientes de todo tipo, pero si hay un diferencial claro en nuestro portfolio es que casi todo es e-commerce, ¿no? Y eso nos da un expertise que creo que es un poco específico, ¿no? Con respecto al resto de competidores que son agencias digitales en sentido más amplio y pueden trabajar para un e-commerce o cualquier otro tipo de empresa o industria. ¿En qué ayudáis a un e-commerce cuando os viene un nuevo cliente? Que me estás hablando de que bueno, tenéis un conocimiento del mercado, bueno, un valor diferencial. ¿En qué consiste esta propuesta de valor diferencial que ofrecéis cuando os viene un e-commerce respecto a otro tipo de cliente? Nosotros lo que tradicionalmente hacíamos era la parte de captación. Vale, al final era el primer driver, ¿no?, de un e-commerce, es decir, yo tengo que captar nuevos compradores. Con el paso del tiempo y análisis de muchos e-commerce te das cuenta que eso es importante, pero lo diferencial no es tanto la captación, sino es la fidelización. Entonces, a partir de ahí, nosotros, de hecho, cuando nosotros definimos lo que es para nosotros lo que hace Elogia, hablamos de entender, atraer y retener clientes en el entorno digital, ¿no? Entonces, nosotros todavía nuestra pata fuerte fue la parte de atraer, la de captar, ¿no? Y cada vez más estamos desarrollando las otras dos, es decir, la de entender y la de retener. Entonces, dentro de la parte de entender, montamos un departamento de Marketing Intelligence, pues nosotros al final, hace unos años éramos como muy tácticos, ¿no? Entonces venía un anunciante y decía, pues, ¿yo qué vendo? Yo vendo zapatos, muy bien, pues venga, a comprar keywords en AdWords, zapatos, mejor zapato, la oferta de zapato, hacer el bidding, no sé qué, y éramos muy eficientes montando las campañas de AdWords, de Facebook, de email, de display, etcétera. Y ahí te das cuenta que decir, oye, primero igual hay que dar un paso atrás, hay que entender, oye, ¿por qué el usuario compra zapatos? ¿Cuál es el driver? ¿Por qué te los va a comprar a ti? ¿Por qué no te los va a comprar? ¿Cómo se comporta el usuario? Porque igual, entonces ya empiezas a modificar esa campaña de captación, ya empiezas a traer de una forma un poco más sofisticada porque ya empiezas a entender por qué este usuario me lo va a comprar a mí, no a otro, qué tengo que hacer para retenerlo, y empiezas a meter más capas, ¿no? Y después la parte de la capa de fidelización que cada vez trabajamos más. Ayudar a los e-commerce a que decir, oye, está muy bien que captes un usuario, que tu coste de captación sea muy bajo, que tu CAC sea muy bajo, pero a partir de ahí tienes que conseguir maximizar tu lifetime value. Y eso nos diría maximizando la repetición de compra. Entonces, todas las estrategias de entender, de analizar el comportamiento del usuario, de clusterización de usuarios, de envío de promos adecuadas, desarrollando mucho más la parte de fidelización, ¿no? Entonces, yo creo que ahora somos como una agencia mucho más enfocada en e-commerce en un sentido más amplio, en el sentido de que cubrimos las tres fases básicas de un e-commerce desde un punto de vista de marketing, que tienen que ver con el marketing de captación y el marketing de fidelización. También una cosa que he visto ahora que habéis abierto, bueno, habéis hecho el cambio de Logia a Vico, es que, bueno, habéis dado mucha más visibilidad a toda una serie de herramientas que entiendo que utilizáis internamente y que ahora supongo que las estáis haciendo públicas a solo clientes que quieren utilizar esas herramientas. ¿Cómo ha sido ese paso de, bueno, también hay una parte de pasar de empresa de servicios a empresa de servicios de software? ¿Eso cómo os lo estáis planteando y cómo ha sido la experiencia? Sí, dentro de Logia teníamos primero tanto productos propios, incluso muchos ni siquiera estaban diferenciados, incluso era la tecnología no sé qué de Logia, o la solución de envío de Logia, o la herramienta de captación de registros de Logia, o herramientas, y eran internas, usamos internamente, y empezamos a hacer pequeñas spin-offs de aquellas que tenían un poco sentido. Lo primero que hicimos fue sacar la parte de bases de datos, de Permission Email Marketing, que era eBrands,
y decir, oye, porque al final los principales clientes de ese tipo de producto eran otras agencias de medios, que al final lo que utilizaban esas bases de datos para enviar sus campañas, entonces tenía un contrasentido de que alguien con el que un momento competías, pues a su vez fueras proveedor de él, ¿no? Entonces sacamos eBrands, ¿no? Después también apareció el tema de Enma, que era una tecnología de mobile marketing. Bueno, teníamos una solución de envío que era Mitum, que también la habíamos independizado, y esto todo informalmente le llamamos Elogia Group. Era la agencia Elogia y había otras cosas, ¿no? Pero al final nos dimos cuenta que el concepto Elogia Group de alguna manera penalizaba o canibalizaba, porque digamos que la marca Elogia era muy potente, tenía mucho reconocimiento, tenía un posicionamiento muy concreto y a veces penalizaba o sesgaba el posicionamiento de las filiales, ¿no? Entonces pensamos en crear una marca neutra que fuera por encima, que es la holding, ¿no? que es Grupo Vico. Grupo Vico no vende nada, no presta ningún servicio, simplemente es una holding y debajo están las diferentes sociedades. Prácticamente ya todas las actividades, quitando alguna, no tiene una sociedad independiente, una marca con una sociedad independiente, con un equipo gestor independiente, que pertenecen a una holding que es el Grupo Vico, que en la mayoría son al 100% nuestras, aunque en algunas ya tenemos socios, ¿no? Que dirigen la compañía, y es un poco la estrategia, ¿no? Que en un momento dado nosotros montamos una estructura de holding en torno al Grupo Vico y después Elogia tiene su equipo, Mitum tiene su equipo, Enma tiene su equipo, eBrands tiene su equipo y con targets y posicionamientos diferenciados, ¿no? Enma, por ejemplo, es una tecnología que utilizan muchos de nuestros competidores, tanto agencias digitales de performance como agencias de medios, desde GroupM, Prospect, MediaAce, Tegoso, etc. Y eso comprárselo a Logia como que digamos que era muy tal. Entonces al final, ¿sabes? Incluso la posibilidad de que puedas hacer operaciones corporativas de compra, venta, fusión con alguna de las patas que tienen targets y clientes y posicionamientos diferenciados, ¿no? Entonces fue un poco la razón, ¿no? Hablando más de ejecutar campañas de marketing, uno tiene la sensación de que hacer una buena campaña de marketing es complicado. Incluso gente que ha triunfado haciendo en una empresa, en otra empresa, no le va tan bien. ¿Por qué es tan complicado? ¿Dónde está la dificultad de conseguir hacer bien el marketing online? Eh, yo creo que el problema del marketing online es que es muy cambiante y prácticamente puedes extrapolar muy pocas cosas de un anunciante a otro. Es decir, hay muy pocas claves replicables. A veces nos damos cuenta de que la misma tipología de cliente que vende la misma tipología a un target muy parecido, unas acciones a unos le funcionan y otros no. Depende de su posicionamiento. Por eso metimos la capa esta más de entender, es decir, no te das cuenta de decir, porque este tío, si vende más o menos lo mismo y tal, le funciona la tipología de campañas y estas no, ¿no? Al final hay una cantidad de variables, entonces lo único que sí que funciona es ser muy eficiente en la prueba y error, muy, muy eficiente. Y el testing contento, la medición constante y ahí el evolutivo, ¿no? Tener la mente muy abierta, siempre estar probando cosas diferentes, no centrarse, no, es que este es mi canal, no, pero tú tienes que estar explorando otros canales porque probablemente ese canal porque tu empresa evoluciona, porque el canal cambia, porque no sé qué tal, mañana deja de ser tu canal. Con lo cual tienes que estar viendo que otras alternativas son buenas y consigo un coste de operación adecuado, o un nivel de fidelización adecuado, etc., ¿no? Entonces, al final creo que son muy pocas cosas extrapolables, ¿no? Y después la lógica simple funciona muy poco, ¿no? Porque a veces encuentras sitios donde el target es muy similar, como la forma de segmentación tradicional de publicidad, es decir, voy a poner mis anuncios donde está mi target, ¿no? Al final te das cuenta que no influye solo el target, influye el momento, influye el por qué está en ese soporte, porque igual está en ese soporte, pero en ese soporte no está para comprar, está para la información, con lo cual la conversión no es adecuada, no es el momento decisivo. Por ejemplo, había un caso muy significativo que ya había detectado ya muchos años, en cuando hacíamos muchas campañas para bancos. Los típicos portales inmobiliarios te das cuenta de que no era un buen sitio para producto financiero, porque la decisión se toma en distinto momento del tiempo. O sea, yo primero escojo el inmueble que quiero comprar y después escojo cómo financiarlo. Entonces, cuando estoy viendo muebles, no estoy pensando en hipotecas. Es una decisión posterior. Y cuando ya tengo el inmueble seleccionado y voy a ver producto financiero, ya no vuelvo al portal inmobiliario.
¿no? Entonces, aunque el target coincidía y parecía que tal, eso desde un punto de vista offline era básico, es decir, revista donde había anuncios de inmuebles, pues había anuncios de hipotecas, ¿no? Pero es que la decisión se toma en distinto momento del tiempo, entonces tu predisposición a un anuncio de hipoteca cuando está lo que estás viendo es la ubicación del piso, las calidades, el tamaño de las habitaciones, etcétera, no tienes sensibilidad, te pueden poner el anuncio del Euribor, del diferencial del TAE, tal, que ni lo ves, ¿no? Añadido a esto que estás diciendo, cada vez hay más canales y cada vez los públicos se están segmentando y educando más, con lo cual la complejidad todavía va más en aumento, entiendo. La ¿Lo estáis complejidad. viendo eso también? La complejidad en ese momento, sobre todo porque cada vez más el usuario sabe más dónde informarse, sabe más dónde comparar, con lo cual tú puedes ser muy, muy bueno haciendo marketing, pero que si no eres muy bueno prestando vendiendo el producto, prestando el servicio y tal, al final no conseguirás nada, ¿no? Que al final, por mucho que pongamos acciones muy eficientes de fidelización y de recompra, etcétera, esto pasa por hacerlo muy bien, ¿no? Yo siempre digo que el e-commerce es un mercado monopolístico, ¿no? Porque al final no hay barreras físico-temporales entre los diferentes ofertantes, con lo cual a golpe de clic yo puedo comprarle a uno u otro, ¿no? A veces pongo un ejemplo que es súper básico, ¿no? Es decir, tú tienes una frutería de barrio en la zona que tú quieras, donde tienes una fruta mala y cara, pero si estás abierto por la noche, algo vendes. Uno que pasa por ahí despistado le vendes un plátano, una manzana, no sé qué tal. Ese mismo online no vende absolutamente nada, porque para vender fruta online tienes que vender una fruta excelente, a un precio excelente, con un servicio excelente, o sea, tienes una operación excelente o no vendes ni una sola manzana. Entonces, es que esto es difícil, o sea, la gente cuando muchas veces te encuentras con negocios offline que ven que su única salvación es ir al mundo online, cuidado, porque esto de hacerlo online hay que hacerlo muy bien, hay que saber mucho, hay que hacerlo muy eficiente, porque compites con monstruos, ¿no? Por eso se crean estos monopolios naturales como Amazon, que son unos monstruos, una dimensión brutal, ¿no? Precisamente porque tiene unas economías de escala, ¿no? Pero eso es muy parecido a lo que es un monopolio natural. Ujú. Y preguntándolo al revés, ¿qué cosas están haciendo mal a nivel de marketing online? ¿Qué cosas ves? Bueno, a veces que te vienen clientes que que no lo acaban de hacer, no les acaba de funcionar, o ves errores que se repiten muy habitualmente en clientes o en otras empresas. Yo creo que esa es, al final, los errores más básicos es hacer presunciones sin testar, ¿no? Nosotros nos encontramos todavía con gente que tiene una visión de su producto o de su servicio que está totalmente... Algo que desde un punto de vista de startup está más que manido, ¿no? Pues el método Lean, hacer MVP, testar, medir, probar, un único producto viable, no sé. No te encuentras cantidad de anunciantes, sobre todo anunciantes grandes, que dicen, mira, yo creo que esto va a funcionar sí o sí, y yo meto 200.000, 300.000, 500.000 euros en una campaña, en un tal, en un canal concreto, y tiran para adelante, ¿sabes? Sin control, un poco, quizá por las presunciones que se hacían más en el offline, ¿no? Que sí que necesitan unas inversiones suficientemente grandes, y todavía encuentras con gente de este tipo que quema una cantidad de dinero en el medio y después lo único que hace es decir, no, es que el canal no funciona, o el medio no funciona, o internet no funciona, o este tipo de cosas, ¿no? Y al final es porque no hay un planteamiento mínimamente serio que se basa en aprovecharse las ventajas del canal, que es, oye, voy a testar, voy a medir, voy a probar, voy a analizar el comportamiento del usuario y después donde veo que hay una oportunidad, apuesto, ¿no? Y eso me da igual si es en el canal A, el B o el C, y dentro del canal A, la acción A, B o C, porque tampoco podemos hablar por canales, es decir, yo siempre digo, Google le funciona a todo el mundo, Facebook le funciona a todo el mundo. Una cosa que funcione más o menos, esto funciona de una manera u otra, con un nivel de segmentación u otra. Igual a mí yo solo puedo pescar aquí el 10% de mis usuarios, o el 15, o el 20, o el 5, o el 30. Pero es imposible pensar que tú no tienes target en Google, que tú no tienes target en Facebook. Otra cosa es cómo implementas las campañas ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, al final la gente, por malas implementaciones, por malas tal, hace simplificaciones de decir, hostia, pues a mí no me funciona el canal, o no funciona el medio, no me funciona este canal concreto, no me funcionan estas acciones. Igual es porque las implementaste mal, las hiciste mal, no utilizaste las herramientas adecuadas para medir el comportamiento tal. La métrica que utilizas es muy básica, porque es igual de las clic, es decir, hizo clic, me compró o no, hizo clic, se registró o no, pero igual esto tiene una complejidad mayor, ¿no? Y la atribución no la estaba haciendo de forma correcta. Bueno, muchos errores, ¿no? Pero básicamente tienen que ver eso, con desconocimiento del medio y falta de medición y atribución correcta de las campañas.
A nivel de desde dónde se ha de gestionar el marketing, si in-house o externalizado, ¿qué ventajas y desventajas ves o recomiendas en este tipo de decisiones? Bueno, aquí hay mucha teoría con respecto a todo esto, ¿no? Y yo creo que hay muchas veces son temas de modas, ¿no? De repente, tradicionalmente en los e-commerce, sobre todo en los pure players, hubo mucho in-house, ¿no? Y yo creo que en su momento hubo mucho in-house totalmente justificado, ¿no? Porque no había alternativa fuera. Es decir, yo me acuerdo de tener conversaciones con el equipo de Travel de Google y hablando de algún big player en su momento, pure player online, y decía, es que nosotros que le vamos a enseñar de Travel si llevan haciendo Travel antes de que existiera Google España y no sé. Es que al final es verdad, o sea, empezaron a hacer inversiones iniciativas en marketing cuando no había ni agencias, igual ni siquiera no había alternativas, ¿no? Entonces la única alternativa era coger a alguien y formarlo y que aprendiera sobre la marcha, porque no había oferta, ¿no? Yo lo que sí, yo creo que, y lo digo yo que vendo servicios de marketing, creo que está sobrevalorado. Yo no conozco a nadie que su diferencial haya sido hacer mejor el marketing. O sea, la gente que tiene una propuesta y tiene un modelo de negocio exitoso es porque tiene una oferta diferencial y consiguió lo que hablamos de product market fit, es decir, Sí. consiguió que es un producto adecuado al mercado que con una ventaja diferencial. Que en el marketing ha sido más o menos eficiente, que, bueno, al final sí, igual le costó un poco más o igual le costó un poco menos. Puede ser más motivo de fracaso que no de éxito, ¿no? A lo mejor. Sí, sí que puede que, bueno, que si te lo quemaste todo porque lo hiciste muy mal o hiciste una cosa de este tipo, decir, hostia, yo creía que era esto todo, lo meto toda la gasolina ahí, me quedé sin él y después no tal, pero no tanto de que decir, no, es que el éxito está en que yo tengo internalizado el marketing y tengo una pócima mágica, una fórmula mágica, ¿no? No sé, yo tengo visto casos de todo tipo, gente que lo internaliza y le va bien, al final, pues las ventajas que tiene cualquier internalización o externalización, ¿no? En términos, al final tienes externalización, pues tienes una flexibilización, puedes cambiar de canal, cambiar de agencia, cambiar de medio con mucha flexibilización, no tienes costes fijos, a nivel headcount pues te penaliza menos, no tienes el esfuerzo de tener que motivar a un equipo y hacer que se recibe constantemente. Bueno, muchas cosas, ¿no? Internamente, pues evidentemente tienes un control más grande de lo que pasa con tus campañas, un seguimiento tal. Bueno, yo creo que aquí hay casos en un sentido u otro, incluso hay anunciantes que una parte la tienen internalizada, otra no, juegan con esto, hay de todo. Cuando te vas esto es muy de pure players, de onliners puro, ¿no? El offliner ni se lo plantea, ¿no? Porque no está en su ADN, ¿no? Entonces no hay ningún offliner que se ponga a montar pues, un equipo de optimizadores en su casa, ¿no? O sea, porque ellos conceptualmente eso para ellos es absurdo, ¿no? Es decir, porque el marketing, no sé, yo creo que es importante, evidentemente, pero no creo que sea core business. Y te vas a una teoría pura de decir, o sea, ¿qué es lo que tienes que internalizar? Lo que sea core business para tu negocio. Entonces, creo que el marketing es relevante, hay que hacerlo bien, hay que tal, hay que ser exigente con tus proveedores o contigo mismo y evidente que tal, pero yo no encontré a nadie que su diferencial sea su marketing. Su diferencial es que tiene una propuesta de valor ganadora. Ujú. ¿Y algún consejo final para emprendedores que nos estén escuchando, que estén iniciando startups? ¿Qué consejos les darías? Bueno, ¿Compartirías? yo creo consejos es animarlos, transmitiéndoles muchísima prudencia, ¿no? Es decir, que no se dejen un poco embelesar por estos cantos de sirena de que hay que ahora ser emprendedor, que esto emprender es una moda, que te va a ir bien, que ya verás que esto es súper divertido, que es tal. Esto es muy complicado, es muy difícil, la probabilidad de que salga bien es baja, sobre todo en el entorno en el que prácticamente ahora parece que nos generalizamos, ¿no? Que parece que montar una empresa es hacer un pequeño proyecto, hacer algo que empieza a arrancar y ya buscar financiación. Estamos hablando de que eso no te exige que te vaya bien, que ya es muy difícil, o sea, que seas capaz de conseguir una empresa que sea rentable y que sea viable, no. Exige que seas capaz de conseguir una empresa que sea capaz de multiplicar por 10 su valor. Y eso son palabras mayores, ¿no? Eso lo consiguen muy pocos. Entonces, bueno, yo creo que hay un poco de burbuja en todo esto, que parece que todo el mundo tiene que aprender, todo el mundo tiene las capacidades para aprender, y esto pues, es muy complicado. Entonces, es difícil, hay que ser muy resiliente, te vas a caer muchas veces, tropezar muchas veces, y tienes que tener mucha cintura para corregir, aprender, tener muchas ganas,
tener las condiciones también personales favorables, ¿no? Porque, ostras, este va a ser difícil, va a haber muchas dificultades, entonces, desde un punto de vista de entorno personal y económico que te pueda permitir, ¿sabes? Apostar, ¿no? Y que no a la primera tengas que echar el pie al suelo, ¿no? Bueno, un poco de sentido común, ¿no? Es decir, que parece que ahora mismo así como hace unos años, esto es una locura, y parecías medio tonto si ibas a emprender pudiendo estar trabajando. Yo casi todos mis compañeros de promoción pues hicieron carrera en bancos, ¿no? De aquella todavía los bancos estaban contratando y creciendo mucha gente, ¿no? Parecía que si no eras medio tonto, si no entrabas en un banco, te tenías una nómina de 2.000 o 3.000 euros a los pocos meses, ¿no? Y ahora parece lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, un poco de cuidado con todo esto, ¿no? Pues muchas gracias, Rubén, por compartir tu experiencia y todo lo que has aprendido estos años. Y bueno, mucha suerte Gracias. con Grupo Vico. Perfecto, pues muchas gracias. Un placer.